Quería empezar recordando que en un mes de abril como este de 1993, la extrema derecha asesinó a Guillem Agulló. 23 años después, los asesinos están libres, pero su familia, su recuerdo, sigue siendo un ejemplo de dignidad antifascista que no podemos olvidar. No podemos olvidarlo ni a él ni al resto de víctimas del odio, porque hacerlo es olvidar las fuerzas que lo provocaron sin poderlas derrotar, ahora que están más presentes que nunca. De eso va esta moción, de no olvidar, de no blanquear, minimizar los crímenes de la extrema derecha y sus provocaciones. Como vimos en la Plaza Roja de Vallecas, la extrema derecha sigue a menudo la misma estrategia: provocación, respuesta y victimización. Y tienen poderosos amplificadores mediáticos y cómplices que les jalean o miran hacia otro lado porque creen que no va con ello. Pero creo que no podemos olvidar que el fascismo no empezó en los crematorios. Primero vino el miedo, el egoísmo, la resignación, la desconfianza con los vecinos, las provocaciones y luego vino el odio. El odio no ardió en la nada, ardió entre gente asustada que necesitaba chivos expiatorios, con discursos no tan diferentes como los que hemos escuchado en demasiadas ocasiones en esta Cámara. La semana pasada, el señor Abascal llamó prácticamente al enfrentamiento civil, cuando con un adoquín en la mano nos advertía qué ocurriría si nosotros respondemos de la misma forma, de forma sutil, y también justificaba el golpe fascista de 1936 contra lo que él llamó república criminal. Señorías de Vox, ustedes hablan mucho de la derechita cobarde e intentan a veces, no sé, ir como de matones, pero todo el mundo sabe que su partido es un partido de señoritos y los señoritos no se manchan las manos. Los señoritos mandan a otros a hacer el trabajo sucio. Y de esto va esta moción, de cómo otros prenden la mecha en las calles con la gasolina que ustedes ponen con sus consignas, con bulos como los que hemos visto esta mañana en el metro contra los menores no acompañados. ¡Qué vergüenza de publicidad electoral! Y por eso no hablamos solo de las decenas de ataques de estos últimos meses contra las sedes de nuestros partidos, como la de Cartagena, ni tan siquiera del clima de coacciones, amenazas de muerte o agresiones que se han producido contra nuestros cargos públicos o de otros partidos. También hablamos precisamente de eso, de la granada lanzada contra el centro de menores en Hortaleza o de los ataques contra las asociaciones de vecinos, contra los colectivos LGTBI en Chueca, en Coslada e incluso del francotirador que planeaba asesinar al presidente del Gobierno. Señorías, no podemos darle la espalda a esa realidad. Es una amenaza seria. Nos lo dicen los informes internacionales de Europol o de Naciones Unidas. Saben, según el último informe del Índice Global del Terrorismo 2020, cuánto han aumentado los atentados de extrema derecha terroristas en todo el mundo en los últimos 5 años. Un 320%. Un 320%. Eso significa que en el global de los atentados terroristas del 2019, el 6% eran del yihadismo y el 17% de la extrema derecha. Eso nos da una dimensión de la gravedad del fenómeno al cual nos enfrentamos y por eso pensamos que tiene que haber un pronunciamiento de rechazo específico a esa violencia. Nosotros estamos de acuerdo con el contenido de algunas enmiendas, como la del PNV. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Pero igual que hay pronunciamientos específicos contra la violencia yihadista o contra la violencia de género, contra las mujeres, creemos que tiene que haber también un pronunciamiento específico contra esta amenaza a la democracia, porque es una amenaza seria. Lo hemos visto en Estados Unidos con los cómplices de Vox, que han intentado hacer un golpe de Estado, y España no puede ser una excepción en materia de condena del fascismo. Tenemos una fundación que lleva el nombre del dictador y un partido que dice que aquellos que quieren fusilar a más de 26 millones de rojos son los suyos, porque mientras el presidente del Parlamento Europeo hacía una condena clara contra ese atentado en Cartagena, contra nuestra sede, ¿saben qué es lo que hacía el Partido Popular? Estaba poniendo consejeros de Vox en el Gobierno de Murcia, porque mientras la presidenta Merkel, desde el Parlamento alemán,
advertía sobre los peligros de la extrema derecha. ¿Saben lo que decía en Madrid Ayuso? Que ser fascista es estar del lado bueno de la historia, porque mientras Hasél o Cuixart están en la cárcel, los fascistas de Blanquerna están en la calle y uno de ellos incluso se puede presentar a las elecciones, porque en este país, cuando se quema un contenedor en Cataluña o en el País Vasco, con esa noticia se abren telediarios, pero con un ataque fascista con explosivos en la sede de un partido de gobierno se hace el silencio, ninguna portada. Señorías, eso no es normal. Y hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje alto y claro a Europa. El mensaje del compromiso de esta Cámara con sus valores fundacionales, los valores democráticos de la Unión Europea. Un mensaje que deje claro que ante la violencia de la extrema derecha no hay equidistancia que valga, porque nos jugamos la libertad. No la libertad del sálvese quien pueda, de Ayuso, la libertad de tomarse una cerveza, sino la libertad que dan la solidaridad, la justicia social y los derechos conquistados por quienes nos precedieron. Por eso, la mejor respuesta frente a quienes quieren volvernos a helar el corazón, frente al racismo, frente a la xenofobia, es llenar de esperanza las urnas este 4 de mayo. Es movilizar al Madrid de los aplausos a la sanidad pública, el Madrid popular de Vallecas, el Madrid orgulloso del no pasarán, el Madrid feminista del 8M o del 15M, el Madrid del que hablaba Machado, rompeolas de las Españas, para, como digo, vencer en las urnas a la extrema derecha. A la extrema derecha se la derrota ganando y gobernando para las mayorías. Señorías de Vox, esa va a ser nuestra única respuesta. Muchas gracias.